Iberoamérica en su país, en el BID del primer secretario general iberoamericano y que, para decirlo corto, yo siempre digo que es el hombre que inventó Iberoamérica. Permítanme presentarme, acabaremos todos amigos, pero para los que no haya tenido la oportunidad, yo soy Nuria Vilanova, soy fundadora junto con mi socia que me acompaña, que además de mi socia es mi madre, Nuria Giral, de una compañía de comunicación. Estamos en 15 países y trabajamos para que aumente la capacidad de diálogo y de comprensión. Y como empresaria soy presidenta de esta asociación de 200 socios porque, como siempre digo, y es verdad, de los 200 soy la menos importante. Por lo tanto, me toca trabajar si quiero estar aquí. Estoy mirando a Valentín Díez Morodo, nuestro presidente de honor, y a todos los que nos acompañan. Así que esta es la introducción a este debate donde Juan Luis nos ha prometido que no nos va a moderar, sino a provocar. Así que abróchense los cinturones porque empieza este congreso. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias. Y la verdad es que hay gente tan inteligente y tan importante aquí sentada que no sé por quién empezar, pero empezaría por Enrique Iglesias, simplemente porque ha sido el maestro de casi todos nosotros y porque es un conocedor no solo de América Latina y de España, sino también del universo europeo, preguntándole qué está pasando, Enrique. ¿Qué está pasando en América Latina cuando vemos tanta polarización y tanta preocupación en el auge de los populismos? ¿Qué está pasando en Europa cuando hemos visto una invasión criminal por parte de Rusia y ahora nos anuncian que se rearma nada menos que Alemania? Nada menos que Alemania. ¿Cuál es ¿Qué consideras tú que deberían hacer los grandes líderes europeos, americanos y mundiales? ¿Y qué perspectivas tienes que después de una pandemia tengamos que sufrir una guerra y una amenaza de guerra mundial? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de este quinto congreso. Querida Nuria, muy amable por tus palabras. Un gran placer, además, de poder hacerlo por este intermedio. Lamentablemente no pude hacerlo personalmente. Primero, por el placer de estar de vuelta en un congreso de SEAPI, pero aparte por la oportunidad de estar de vuelta en este querido país que es la República Dominicana, con el que he tenido tantos encuentros de colaboración y de presencia a lo largo de toda mi vida. De manera que la lamento sinceramente. Y muchas gracias por tu preguntita, porque la pregunta que has hecho es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, yo lo que creo, para darte una respuesta muy simple, es que se han terminado los 75 años más brillantes de la historia de la humanidad. Del 45 al 2021, cuando aparece al 2020, el famoso virus, pasaron 75 años que yo lo repito reiteradamente, han sido los mejores de la historia de la humanidad, en lo económico, en lo social, en lo político, donde se vivieron 75 años de una paz controlada. Hubo dificultades, hubo movimientos, pero ha habido paz, ha habido un crecimiento económico espectacular, se ha ido avanzando en tecnología en forma realmente sorprendente e inesperada. Hemos tenido un avance de la globalización igualmente inesperado. De todos los 20% de la población mundial atraviesa la frontera todos los años. En fin, es un periodo realmente excepcional donde han aparecido también grandes problemas. En todo caso, los problemas más serios son los que se derivan fundamentalmente de estos fenómenos nuevos que nos afectan, el virus famoso que tenemos ahora, la escasez de recursos, los problemas de enfrentamiento de tipo, la guerra nuevamente vuelve a Europa después de 85 años. En fin, hay un cambio de época y es lo que nos hace difícil entender a dónde vamos y cómo lo administramos. Y en dos palabras, un poco te diría lo siguiente. En primer lugar, tenemos que esperar que haya una conciencia de la comunidad internacional de asumir el momento y atravesarlo en convivencia y con proyectos que permitan respetar los derechos humanos, respetar
las instituciones y a cada uno de los países. Yo creo que el tema central hoy radica en que es la colectividad política mundial que tiene la responsabilidad de cómo encauzar el nuevo periodo que se acaba de iniciar. Como todos los periodos que se inician, son momentos muy peligrosos. Tenemos por un lado que enfrentar al famoso virus que no se nos va. Tenemos que enfrentar los problemas de las crisis de inflación que vuelven a aparecer una vez más. Tenemos los problemas de crisis en los suministros de materias primas, de alimentos. Tenemos la inflación. Son muchas cosas juntas. Entonces, la primera cosa es esperar que este tema se resuelva y sobre todo uno que está en la base de todo el futuro, que es qué tipo de relación van a tener entre sí las dos grandes superpotencias que hay hoy en el mundo, que son China y los Estados Unidos. Yo espero que aquel espíritu del viaje de Nixon, que decía que querían trabajar juntos para un mundo mejor, pues que sea eso el espíritu. Pero a partir de esa confrontación se aparecen una serie de dificultades, de desafíos muy difíciles, pero yo te lo digo también, está en manos de los sectores políticos desde ya, sobre todo los políticos de los países desarrollados, que son los que tienen la capacidad de mover el mundo, pero también te diría del sector privado. La reciente reunión, por ejemplo, en Davos, fue un poco decepcionante en algún sentido por ese mismo tema. Entonces, la respuesta tuya es, hay un cambio de época, los sectores políticos tienen que prepararse para hacer de frente, tenemos que hacer predominar la idea de que las diferencias se resuelven negociando y conversando y no por las armas como está ocurriendo ahora. Y en función de todo eso se abre un panorama confuso, difícil, pero hay que hacerlo esperanzado. Y este tipo de debate que tenemos aquí quizá permita darnos a todos un poquito de pistas por dónde deberán ir los movimientos en los tiempos que vendrán. Esta es la primera respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Enrique. Estamos hoy en un congreso iberoamericano. La semana que viene va a haber un congreso de las Américas en Los Ángeles. No van a estar todos los países de América Latina. No se sabe cuántos van a estar y cuántos no, ni a qué nivel van a estar, porque no solo está el veto impuesto a los países, a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha habido unas observaciones del presidente mexicano bastante preocupantes. El presidente brasileño anunció que no iba a ir, luego parece ser que sí va a ir. Y va a haber otro congreso de las Américas, de Iberoamérica, en marzo del año que viene, precisamente aquí, en República Dominicana. Y el secretario general de la Organización de Iberoamérica, aquí sentado, el antiguo canciller de Chile, nos podría explicar exactamente cómo ve él el futuro de Iberoamérica. Primero, si va a estar toda Iberoamérica representada en ese congreso después de los años de la pandemia, que ha habido tantos cambios y tanta preocupación. Y segundo, cómo ve la influencia ibera, portuguesa y española en el continente, cómo ve la influencia de América del Norte en el continente y cómo ve la influencia de China, de la que ahora últimamente se habla poco. Casi ninguna pregunta, ¿no? Casi nada. Bueno, voy a tratar de hacerme cargo de alguna de ellas. Quiero partir por agradecer a Nuria por esta invitación. Para la Secretaría General Iberoamericana, de verdad es un honor estar acá compartiendo este evento tan importante que refleja algo significativo, ¿no? La comunidad iberoamericana es una realidad. Lo conversábamos con Frank Reineri hace unos segundos. Ayer en su casa todo el mundo se sentía en casa. Las distintas nacionalidades se habían borrado, los temas eran parecidos, todos se sentían muy cómodos y esa identidad sin duda que es muy importante. Y avanzando hacia algunas de las preguntas, creo que ha sido muy oportuno, Nuria, cómo se ha configurado los lemas de esta reunión, porque América Latina y Iberoamérica tiene muchas oportunidades. Para alcanzar esas oportunidades tiene que innovar y tiene que ser capaz de atreverse en un tiempo de incertidumbre. De manera que esta trilogía, oportunidades, innovación, incertidumbre, es particularmente significativa. Yo creo que la guerra de Ucrania, quizás por distancia, ¿no?,
ha afectado por ahora mucho más significativamente a Europa que a la región, que a América Latina. La respuesta en Europa ha sido contundente. Se ha visto una Europa unida, cosa que algunos ponían en tela de juicio. Ha emergido el concepto de una Europa geopolítica. Más aún, en estos días el alto comisionado Borrell ha dicho que si Europa quiere ser una potencia, no solamente tiene que ser una potencia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, ha dicho ni más ni menos que tiene que ser una potencia militar. Y simultáneamente la rapidez de la transición energética y todo lo que tiene que ver con crisis alimentaria se ha puesto, no es así, arriba de la mesa. Es temprano todavía para constatar cuáles van a ser los efectos que va a tener este conjunto de circunstancias en América Latina. Pero lo que sí se puede hacer es decir cómo América Latina y de alguna forma también Iberoamérica debe prepararse para lo que viene. Es decir, cuáles son los pasos que hay que dar, cuáles son los desafíos que hay que enfrentar para estar mejor preparados para este mundo que se está asomando. Y yo creo que fundamentalmente son tres. El primero es que América Latina, Iberoamérica, tiene que volver a gatillar un ambiente pro crecimiento. Cuando Enrique Iglesias, uno de mis maestros, estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, se acuñó el concepto, Juan Luis, de década perdida. Y se decía que los 80 y los 90 habían sido décadas perdidas porque América Latina había tenido un crecimiento bajísimo, muchas veces cercano al 1, al 1,5%. Antes de COVID ya teníamos un horizonte de crecimiento muy bajo. Y el horizonte de crecimiento bajo hoy día lo tenemos bastante instalado. Y en consecuencia, lo primero que tiene que hacer América Latina es crear condiciones para tener un crecimiento más acelerado. Si vamos a seguir creciendo al 1, al 1,5%, las posibilidades de progreso van a ser, sin duda, muy esmirreadas. Después tenemos que mejorar la gobernabilidad. Si uno revisa el panorama global de la región, hay un efectivo malestar ciudadano muy acentuado y simultáneamente hay defectos en el funcionamiento del sistema político. Hemos visto fenómenos de polarización, hemos visto fenómenos de gobiernos que tienen situaciones vis a vis sus parlamentos particularmente complejas y por lo tanto mejorar la gobernabilidad es sin duda extraordinariamente importante. Y en tercer lugar, garantizar la paz social. El bajo crecimiento, problemas de gobernabilidad y una situación de Estado de Derecho relativamente precaria puede generar una combinación de factores inadecuados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer América Latina? Es estar particularmente atento, tiene que generar condiciones para que el crecimiento vuelva a estar en el primer lugar de la lista, tiene que mejorar su gobernabilidad y tiene que estar particularmente atentos a fenómenos sociales que pueden ser disruptivos. Si esas tres cosas de alguna manera se empalman, yo creo que las oportunidades que tiene la región son verdaderamente muy alentadoras. Pero es importante saber qué cosas hay que hacer puertas adentro. Muchas gracias. Tenemos con nosotros no solo a un periodista importante, tiene todos los premios inimaginables que se pueden obtener en el periodismo, es además embajador de la República Dominicana en España, pero sobre todo fue embajador en Perú, pero sobre todo es un gran conocedor de la política iberoamericana, gran conocedor de las relaciones de España con los países de América Latina y gran conocedor de la situación en República Dominicana, que parece, aunque antes Andrés Salamán me ha dicho, no me digas esa palabra, parece un oasis en la actual situación latinoamericana. Tiene estabilidad política, ha mejorado en seguridad jurídica, en lucha contra la corrupción, no tiene polarización política y tiene una posición democrática que en ocasiones colabora con el poder. Digamos, realmente es un ejemplo de estabilidad solo comparable al de Uruguay en este momento.
yo quisiera que Juan Bolívar nos ilustre un poco sobre esa situación y sobre cómo ve desde la orilla que primeramente pisaron los descubridores españoles, cómo ve el futuro de América Latina, cómo ve las relaciones de España con América Latina que se han visto perjudicadas seriamente en las últimas décadas, y cómo ve la situación en República Dominicana. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Yo estoy muy complacido de estar aquí jugando mi propio terreno, pero agradecido muchísimo del Consejo Empresarial Alianza para Iberoamérica, CEAPI. He sido testigo durante el último año del entusiasmo con que el equipo que encabeza Nuria ha estado trabajando para hacer este primer encuentro de CEAPI fuera de España. Y como ha dicho Nuria, eso se corresponde con el hecho de que la República Dominicana o la isla de Santo Domingo fue también la primera extensión, no solo de España, sino de Europa en América. De manera que nosotros sí hemos estado en los procesos. También en los años, en la democracia contemporánea latinoamericana, nosotros somos, digamos que, precursores de la oleada democrática que comenzó en 1978, cuando aquí superamos un gobierno dictatorial o semidictatorial. Pero en América Central y en el sur predominaban las dictaduras, incluso muchas dictaduras militares. En el año 78, y aquí comenzamos un proceso que los politólogos latinoamericanos entienden que empezó una oleada democrática en América Latina y salió de aquí también, de esta isla. Nosotros tenemos mucho agradecimiento y tengo que expresarlo aquí, mucho respeto y agradecimiento por el trato que tiene y el interés que muestra hoy día España y el actual gobierno español por Iberoamérica, y nos lo han manifestado muy claramente en relación a la organización de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar aquí en marzo del próximo año. Y España reunió hace un par de meses a los embajadores de Iberoamérica para plantear su interés en que ese encuentro marque un jalón definitivo a unas relaciones mucho más vigorosas. Yo aprovecho ahora para sacar beneficio de este encuentro y decir que nosotros los dominicanos en España tenemos reivindicaciones pendientes. Una de ellas es, bueno, estamos trabajando por un centro de cultura dominicana en Madrid, en España, pero también queremos plantear la necesidad de que se nos libere del visado Schengen para entrar a España y Europa. Y es justo porque también nosotros fuimos los primeros, ¿verdad?, la primera extensión europea, y no deberíamos ser el último en ser liberados de eso. Quedamos solo 4 países y uno de ellos, que es Ecuador, lo tiene en proceso de liberación. De manera que nada más quedaríamos entonces Cuba, Bolivia y República Dominicana. Y no creo que nosotros debemos ser los últimos. Y yo sé que ustedes van a darle apoyo a esa reivindicación que estamos planteando ya en términos de los amigos en la Cancillería española y que el gobierno dominicano próximamente va a formalizar, según he conversado con el presidente, mi amigo el presidente Abinader. Ese espacio también está justificado porque nosotros, aunque tenemos una colonia importante, hay 5 latinoamericanas que son mayores y la nuestra también está congelada. El crecimiento actual es de 1% al año, que ha crecido en los últimos años la comunidad dominicana en España. Hubo una fuerte migración en los años 90 y en la primera década, pero se congeló, se ha frisado, y la República Dominicana hoy día tiene uno de los crecimientos económicos y del Producto Interno Bruto más altos de toda la región, una de las economías. Por lo tanto, las expectativas de vida, si los países de la región, por ejemplo, todos los centroamericanos no necesitan visado, no entiendo por qué los dominicanos sí necesitemos visado para ingresar a España, a nuestra casa, porque al fin de cuentas así nos sentimos y nos los hacen sentir siempre. Es una hermandad muy fuerte que tiene 5 siglos de vigencia y que en los últimos años se ha fortalecido mucho por la firme colaboración que ha dado España al desarrollo de la República Dominicana en términos institucionales y en términos económicos y sociales. Muchas gracias. Nuria, bueno, yo como no tengo aquí responsabilidades institucionales, creo que puedo ser un poco más incómodo para las instituciones políticas. Nosotros percibimos, cuando digo nosotros,
muchos observadores políticos, un descenso de la influencia española en América Latina. No es una cuestión de este gobierno exclusivamente, viene de años atrás, donde las propias cumbres iberoamericanas en los últimos años se vieron muy perjudicadas. Pasamos de cumbres anuales a cumbres bianuales, etcétera y tal, ¿no? También quizás fruto de la polarización política que había en América Latina. En ese mundo lo que hemos percibido, y también lo que percibimos en España, que es un país con inestabilidad institucional seria en este momento, con un gobierno cuyos integrantes muchas veces votan de manera diferente o algunas veces en el Parlamento, que lo que mantiene la estabilidad social en España, mucho más que los partidos políticos o que las instituciones, o que algunas instituciones, es el empresariado. Y que la influencia española en América Latina en este momento es mucho más empresarial que política. Y quizás universitaria también, aunque ahora hay una gran competencia con las universidades americanas. ¿Qué papel ves tú al empresariado iberoamericano, no solo en la generación de riqueza y en el desarrollo de los países, sino en promover una estabilidad institucional y social que está en peligro? ¿Y cómo deberían enfocar los problemas de desigualdad social, etcétera, que el secretario general ha planteado? Bueno, yo estaba recordando mientras planteabas este tema una frase de la anterior secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, que por cierto ahora está haciendo un trabajo excepcional ante los retos a los que nos enfrentamos desde Naciones Unidas como secretaria general de la UNCTAD, ¿no? Y ella decía, cuando me preguntan si Iberoamérica existe, porque es claro que no hay los Estados Unidos de Iberoamérica, yo les contesto, decía Rebeca, Iberoamérica existe y si no, pregúntenselo a las empresas. Las empresas han conformado ese tejido iberoamericano, ¿no? Durante muchos años España ha sido el puente de inversión en América Latina, un promedio de 12.000 millones al año, pero es que ahora está recibiendo España muchísima inversión de América Latina. Las empresas multilatinas o multiiberoamericanas, como queramos llamarles, son hoy una realidad, ¿no? Eso está conformando el tejido. Lo que ocurre es que no solo tiene que crecer las empresas y crear esos lazos, es muy importante cómo se hace ese crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento tiene que ser un crecimiento que transforme la sociedad. Si queremos luchar por nuestra democracia, no hay otra opción, valores y compromiso. Y es importante que cuando pensemos en crear negocio, pensemos en crear negocio que impacte en la sociedad. Estoy viendo a Gemma Sacristán, directora del BIT Invest. Cuando el BIT invierte, el BIT Invest, saben ustedes que es los que invierten en el sector privado, en las empresas. Cuando el BIT invierte, lo hace con intención. Cuando el BIT financia aquí en Dominicana proyectos turísticos, son proyectos turísticos transformadores en el tema medioambiental o en el tema social. Estoy viendo a Felipe Vicini, que cuando crea una plataforma audiovisual, no solo es la mayor plataforma audiovisual en América Latina, los mayores estudios, sino que crea todo un desarrollo de formación en la que aparecen especialistas en decorados que antes no había, especialistas en iluminación, especialistas en sonido y en muchas otras actividades que son empleos muy bien remunerados y que antes no existían. Eso es crecer como empresa y crecer transformando. Yo creo que ese es el futuro, ¿no? Y además yo creo que las cosas salen cuando responden a una necesidad, ¿no? Esta asociación, el CEAPI, con todas las asociaciones que hay en el mundo, ¿qué posibilidades tenía de sobrevivir? Yo creo que responde a una necesidad y es que las relaciones se construyen
persona a persona. Por esto no es una asociación de empresas, es una asociación de empresarios, de grandes empresarios, no solo por el tamaño de sus empresas, sino por el tamaño de su compromiso y de sus valores. Estoy viendo cuando os veo a cada uno y eso es lo que representáis, ¿no? Y desde ese compromiso, embajador a su lado, no puede ser que Dominicana necesite el visado, y usted sabe que sin el CEAPI somos algo insistentes y un poquito pesados si es por un buen fin, o sea que nos tendrá a su lado luchando. Y desde luego España no se puede permitir que no exista Iberoamérica. No se lo puede permitir en un mundo de bloques y de tensiones como el que estamos viviendo ahora y que se ha acelerado con la invasión de Rusia en Ucrania. Por lo tanto, todos necesitamos que Iberoamérica exista, con lo cual, con la ayuda de... Bueno, no con la ayuda, sí, con el liderazgo de Andrés Alamán hay que trabajar para ello y arrastrar a nuestras autoridades, porque podemos seguirlas o arrastrarlas. Entonces, en países como en Dominicana, donde tenemos un presidente y ministros que creen en ello, hay que seguirlas. Y en otros habrá que arrastrarlas, pero el fin siempre es el mismo. Hay que trabajar por Iberoamérica porque lo necesitamos. Sí, yo me quedé pensando, Juan Luis, en esto de la influencia de España. Efectivamente, en los años 90, la influencia de España en la región fue fundamental. Fue fundamental porque España, de alguna manera, fue cabeza de los dos procesos que en ese minuto tenían lugar en la región. El proceso de democratización política, que como recordaba el embajador, arrancó por fines de los años 80 y duró durante toda la década del 90. Y ahí la influencia española desde el punto de vista político fue enorme. Entre otras cosas porque España tenía una experiencia que era su propia transición, que podía fácilmente transmitir con las variedades y por supuesto con las diferencias de todo, ¿no? Y en segundo lugar vino una ola de inversiones simultáneamente muy importante que tuvo que ver con esta combinación de que la región, por una parte, avanzaba hacia la democracia y por otra parte, abría sus economías hacia economías social de mercado. Yo veo que hay una influencia muy marcada de España, que podría ser más, puede ser, pero hay una influencia a nivel empresarial, como aquí ha dicho Nuria. Siento que en el mundo académico está caminando el entretejido de universidades latinoamericanas con universidades españolas en forma muy fuerte. Y esto que siempre se dice de que España y Portugal, pero particularmente España, es el puerto de llegada a Europa, está produciéndose con las empresas, con las startups, con los unicornios latinoamericanos, con las empresas con las multilatinas que se están internacionalizando y que lo están haciendo a través de España. Nosotros presentamos en la CEFIP con el ISEX un documento que refleja cómo la inversión desde América Latina a Europa vía España es particularmente fuerte. Ahora, la influencia propiamente política está por verse, porque el proceso político en América Latina, como estábamos conversando, es incipiente, en el sentido de que hay transformaciones, muchos países están hablando de nuevos pactos sociales, la situación genera también ciertos cambios que son importantes. Yo creo que España va a tener mucho que decir, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cómo tiene que ser la recuperación. La recuperación tiene que ser una recuperación, por ejemplo, ambientalmente sustentable. España tiene mucho que decir ahí. Todo lo que tiene que ver, José Luis, con digitalización. Esa es una de las brechas que tiene nuestra región. España es particularmente potente y está particularmente avanzada en fenómenos de digitalización, que entre paréntesis es la nueva igualdad de oportunidades. El que no tiene acceso a las redes hoy día no tiene igualdad de oportunidades. Por eso que España va a poder aportar mucho ahí. Lo que quiero decir está el tema del español. La actual Cancillería está poniendo el español por delante con una iniciativa particularmente potente. Lo que quiero decir es que yo veo hacia adelante un reforzamiento del rol de España y no un debilitamiento del rol de España. Me agrada mucho que saques la cuestión del español, porque si hay algo que une a América Latina y a Iberoamérica, incluido Brasil, donde el español
o el portuñol es de circulación. Es la industria cultural, la cultura. Decía Jorge Luis Borges que América era una Europa echada a navegar, por eso es una Europa que habla español y portugués y por eso deberíamos ser el puente. Pero el lunes pasado el Gobierno de Nicaragua ha cerrado la Academia de la Lengua Española Nicaragüense después de más de 100 años que existía, diciendo que es que representaba una intervención extranjera en el país. Y me pregunto yo qué pensaría Rubén Darío de esta decisión de Daniel Ortega. Le quería preguntar a Enrique Iglesias sobre esta cuestión del español, de la cultura española, de la educación española, porque el español es el idioma más unificado del mundo. El mismo diccionario, la misma ortografía y la misma gramática, sea en Los Ángeles, en la Tierra del Fuego, en República Dominicana, en Madrid o en Barcelona, mal que le pese al Gobierno de la Generalitat. ¿Qué piensa Enrique Iglesias de qué manera la agresión al español en Nicaragua es una agresión no solo a Rubén Darío, sino a los proyectos de unidad y de cooperación iberoamericana? No se te oye, Enrique. No se te oye. No. Enrique, y él tampoco nos oye. Estimado Enrique, no te oímos. Ya estamos. ¿Está bien ahora, sí? Sí. Sí. Bueno, creo que lo que plantea Juan es muy pertinente. No olviden ustedes también la importancia del español en los Estados Unidos, que es la segunda lengua nacional y representa no solamente una presencia de tipo económico importante, sino incluso una presencia política importante. Yo soy muy partidario de nuestra lengua por lo que significa, por supuesto, como vehículo para potenciar los recursos económicos, pero yo lo veo todavía mucho más importante en que se constituye en un pilar fundamental de la relación de nuestras culturas. Y eso es lo que realmente uno debe valorar. Formamos una unidad y el hecho de que aquí se esté potenciando ahora, lo han hecho siempre, pero lo están haciendo ahora en forma intensa, yo creo que están apuntalando uno de los factores fundamentales de nuestra identidad. Y es a partir de esa identidad que podemos hacer cosas juntos. Por eso que a partir de un idioma compartido por la presencia en todas las Américas de un idioma dominante, pues es algo que debemos celebrar. Y yo creo que Andrés dijo algo importante. En los 90 fue el nacimiento incluso de la Secretaría Iberoamericana y las cumbres iberoamericanas. Nace precisamente de esa iniciativa entre España y América Latina con el español. Nació en México y de ahí partió esta iniciativa que hoy nos une a todos en este diálogo permanente. De manera que yo creo que hay un gran potencial, hay que valorarlo, hay que difundirlo, y yo veo con mucha simpatía lo que se está haciendo en España para hacer de este instrumento algo que va más allá de nuestros intereses y va al nivel mundial. Muy bien, pero no hablamos de China, ¿eh? 6 países de Latinoamérica tienen como principal socio comercial a China hoy en día, y si excluimos las importaciones y exportaciones de petróleo, más de 15 países latinoamericanos tienen como principal socio comercial a China, no a los Estados Unidos, no a España, pese a las grandes inversiones que ha hecho aquí, no a los países europeos. ¿Qué pasa con China? Claro. Yo creo que tenemos que pensar que vivimos en un mundo donde queremos negociar con todos, para América Latina y para los países productores de alimentos, Asia en general y China en particular. Es un mercado muy importante por la simple razón de que a China le falta agua y tierra fértil, y eso lo tenemos en abundancia. Yo con esto lo que quiero decir es que estamos apuntando a un mundo integrado, haciendo la paz universal, pero también el comercio universal. Por eso que nos importa mucho el mercado chino por lo que significa, como nos importa el europeo y el americano, solo que en los rubros que estamos exportando no hay mercado por esos lados porque ya lo tienen. De manera que lo que hay que apuntalar es la paz mundial, la integración económica, social y política mundial. Y es a eso que desgraciadamente hoy están en peligro, y por eso que me preocupa un poco los años que vendrán.
y la necesidad que los iberoamericanos se hagan presentes y que América Latina se haga presente. Hay un silencio en muchos de estos temas latinoamericanos que yo miro con mucha tristeza. Tenemos que tener capacidad de hacernos presentes con lo que somos, con lo que podemos, pero sobre todo apostando a la apertura, a la integración y no a lo que está anunciándose, que es un mundo de sectores, de áreas de influencia. Todo esto realmente es volver a un pasado que yo creía que quedamos atrás, pero parecería que está amenazando con volver. Por eso que es muy importante el iberoamericano para entre nosotros mismos, pero también como una forma de vincularnos al mundo. Y una cosa última, y no quiero tomar, yo creo que una de las cosas que más acercan hoy al iberoamericano es que sirva de gran puente con toda Europa y América Latina. Yo creo que compartimos muchas cosas en común, aparte de las culturas y las lenguas, pero sobre todo los intereses históricos de poder trabajar juntos para un mundo integrado, sin fronteras y cooperando en todos los niveles. Pero yo le preguntaría a Andrés, muy bien, es verdad, pero a lo que estamos asistiendo es a la recuperación de la política de Guerra Fría de Washington, no con Rusia, sino con China. Y esto es un cambio fundamental para América Latina, que era el patio trasero en gran parte de los Estados Unidos, ahora es el patio delantero, según dice Biden, y que ha tenido una influencia europea, cultural, política, económica fundamental. Resulta que su principal socio comercial va a estar enfrentado en la Guerra Fría con los Estados Unidos y con la Europa de la NATO. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente que ese es uno de los grandes interrogantes y uno de los grandes problemas que se va a tener que enfrentar hacia el futuro. Pero yo podría incluso decir lo siguiente, que en esta, porque José Luis lo dice muy bien, ¿no? China partió siendo un socio comercial y ha crecido enormemente y hoy día, salvo México, y no sé si se me escapa algún país, es el primer socio comercial de todos los países latinoamericanos. Y uno podría decir también que Estados Unidos, por tradición, por historia, es una suerte de socio estratégico muy importante de todos los países. Entonces, ¿qué es lo que a América Latina no le gusta? ¿Qué es lo que América Latina no quiere? No quiere verse tironeada ni quiere verse tensionada por un efecto tenaza en que por un lado China ejerce sus presiones y por otro lado Estados Unidos ejerce sus presiones. Dicho eso, entonces aparece la relación con Europa, particularmente importante para América Latina. ¿Cuál es el punto con Estados Unidos? Que Estados Unidos está mucho más interesado en que China se vaya de la región que competir con China en la región. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con inversiones. Hasta ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta cumbre de las Américas, pero tampoco América Latina ha sido una prioridad para Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos mira a América Latina, lo mira muchas veces con los fenómenos de migración, Triángulo Norte, o lo mira con fenómenos de seguridad vinculados a narcotráfico. Entonces yo creo que la presencia de China, que va a seguir estando en América Latina muy fuerte, es también un aliciente adicional desde el punto de vista de la autonomía. Y en consecuencia, esto debiera abrir una mayor convergencia estratégica entre Europa y América Latina. Creo que cuando se empiezan a producir estas convergencias, cuando una de las partes tiene lo que la otra necesita y viceversa. Y si uno lo piensa en la trilogía, minerales, energía, alimentos, para decir algunos de ellos, hay simplemente una gran convergencia. De manera que yo veo a la presencia de China como un aliciente para que América Latina tenga una relación más fuerte con Europa. Totalmente. No sé, embajador, si quieres añadir algo a esto. Bueno, la guerra actual está indicando la necesidad de que Europa ponga mucho más énfasis en su vínculo con América Latina en particular y tal vez también con África, competir entonces un poco más en África en los últimos años. Rusia, que ha avanzado en mantener el incremento de relaciones exteriores y de cooperación. Creo que esta guerra, bueno, como toda la guerra es un desastre, todas las guerras son malas y destructivas, y aunque los cadáveres sean negros, blancos o amarillos, como dijo un poeta dominicano, la sangre es roja. Pero nosotros tenemos que sacar lecciones de esto.
falló un poco esa capacidad de intermediación entre las hegemonías mundiales. Falló Europa y falló América Latina, como el resto del mundo. Falló el sistema institucional de las Naciones Unidas. ¿Por qué esta guerra no debió haber ocurrido cuando estamos saliendo de la terrible pandemia que ha sacudido el mundo? ¿Y qué costo tiene hoy día para Europa y para nosotros aquí en la República Dominicana? Un costo muy elevado de inflación. No era justo que saliendo de la pandemia cayéramos en una guerra. ¿Qué pasa en el mundo, en nuestro mundo, en nuestra época? Que fallan los mecanismos de contención. Han fallado sistemáticamente, pero ya es tiempo de que los rescatemos. Y Europa tiene que poner muchísimo más su atención en América, que es un aliado natural, y en el caso de España ni hablar. Aquí, por supuesto, agradecemos mucho. España es el tercer inversor en la República Dominicana y tiene, en el ámbito del gran desarrollo turístico, que es fundamental hoy en la estabilidad económica del país, tiene un 75-80% de las habitaciones hoteleras son españolas. Pero Europa tiene que poner mucho más atención todavía como conglomerado y fortalecerse. Claro, hay una realidad que los partidos se han debilitado en América Latina y en Europa también, y el sistema democrático en alguna medida está debilitado, y eso es lo que permite que ocurran tragedias como la que estamos viendo hoy día en Ucrania. Sí, yo querría añadir que Europa necesita América Latina. Es que corre el riesgo de quedarse aislada en aspectos sin los que no podemos vivir como vivimos, ¿no? Dependemos de China para las materias primas, de Rusia para alimentos. Y si no hacemos ese puente con América Latina, Europa se queda aislada. Pero a la vez, España es el puente de América Latina. Es muy interesante cómo las empresas latinoamericanas que invierten en España después se desarrollan más y mejor en Estados Unidos. Esa es la triangulación. Pues muchas gracias. Tenemos con nosotros al presidente de la República y le damos la bienvenida y agradecemos a los ponentes por esta conversación. Vámonos. Bien, Mucho gusto. Gracias. Salió muy bien. yo creo que sí. Muy bien, ¿eh? Tendríamos que... Mira, Nuria.